Hola amigos de Sepia Barrica, hoy estamos desde Sabores Argentinos en compañía de Camilo Pardo de Nexus Frontaura, vinos de calidad de España. Así es. Encantada. Encantada, Camilo. Qué bueno tenerla por aquí en Costa Rica. En Costa Rica la cultura del vino ha ido incrementando en los últimos 10 años de una manera, creemos nosotros, exponencial. Y de hecho que yo creo que Sabores Argentinos ha experimentado este crecimiento que han tenido los vinos españoles con nosotros. Queremos saber que ustedes nos cuenten un poquitito sobre la historia que tienen las bodegas Nexus y Frontaura en España. Sí. Bueno, primero es un placer estar aquí en Costa Rica porque para mí es como mi segunda patria. Y la historia del vino en España está muy ligada a la familia, al patrimonio, al paisaje y a la gestión de un patrimonio natural. El ciclo vegetativo de las cepas es muy corto, de hecho por eso se llama tempranillo, ¿no? Empieza a finales de mayo-junio y a finales de septiembre estamos ya vendimiando, porque la viña trabaja durante todo el invierno. En lo que respecta a la familia, es una historia, como decía, arraigada. La familia de mi marido tenía viñedos registrados desde el año 1840 y entonces no era, como era habitual en España, la actividad económica principal, pero era un patrimonio para pasar de padres a hijos por tradición. Asimismo, la manera de elaborar y de criar los viñedos e interpretarlos. Entonces es una sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. Tenemos que ir viendo las transiciones que han tenido ustedes. Sí. Desde 1800 eran productores de uvas. De uvas, pero no producían vino. Exacto. Esas generaciones fueron traspasando esas producciones de generación en generación y hasta el año 99 decidió la familia. Decidimos dejar de ser solo productores de uva y elaborar, darle valor, porque sobre todo vimos que teníamos un patrimonio muy importante y que podíamos darle valor elaborando vinos de gran calidad de España. Teníamos el conocimiento para estar en el mercado internacional con vinos que sin complejos representen la calidad a la que se puede llegar en España. Esto se puede hacer por la tipicidad que tenemos, somos distintos a los demás porque la Tempranillo es espectacular en las condiciones de pobreza de España, pobreza en cuanto a horas de luz a lo largo de todo el año. Tenemos muchas horas de luz y tenemos muy pocas lluvias. Entonces, con pocos elementos y pobres, podemos alcanzar la excelencia. ¿Las zonas de producción de ustedes están centradas en algún lugar específico o tienen varias? Estamos al noroeste de España, que son las zonas clásicas de prestigio, que es la Ribera del Duero, que empieza en Valladolid hacia Burgos, el norte de España, pero oeste. Y, arriba de Madrid. Sí. Y en la provincia de Zamora, la denominación de prestigio que se llama Toro. Toro es la principal ciudad de la zona, por eso no tiene nada que ver con los toros. Y Toro es una zona todavía más pobre, muy pequeña, exclusiva, que no crece, no puede crecer porque tiene incluso un microclima especial y que ya en la época de Cristóbal Colón era de los vinos más conocidos del mundo. Toro en el siglo XVI-XVII era el gran exportador de vino de España. Servía a todas las cortes europeas, a Francia, etc. Y Cristóbal Colón trajo vino de Toro en su primer viaje a América, porque era el vino que por sus
características, mejor dura a lo largo del tiempo, no se estropeaba. Porque el vino tiene conservantes naturales, que son el alcohol, los taninos y la acidez, que todo esto en el vino de toro es mucho más concentrado. Y entonces tenemos una materia prima que nos permite hacer vinos de largas crianzas y de larga duración a lo largo del tiempo. Y todas estas características que me está contando usted que tienen los vinos de estas diferentes regiones, son los que determinan estas denominaciones de origen que tiene la legislación española a la hora de calificar a los vinos, a los distintos vinos. Sí, tenemos entidades de calificación para garantizar, sobre todo al consumo, pues que está controlada la calidad, no solo desde la producción de uva, que tienes tus condicionantes para, si no puedes tener el viñedo dentro de la denominación de origen de calidad, luego no puedes hacer vino de toro o vino de Ribera del Duero. O sea, viene desde la materia prima. Desde la materia prima. Sí. Calidad de la cepa, la uva específica, porque tiene que ser el tipo de uva calificada para producir ese vino de toro. Exacto. ¿Qué pasa si tengo otra o solo se usa tempranillo en esa zona? No, sacamos vinos de otras uvas también. Hay unas uvas permitidas, pero... Permitidas. Pero al menos el 70 o 75% tiene que ser de la cepa característica de la zona, que es la tempranillo. Sí. Entonces, tú puedes tener garnacha, por ejemplo, en toro, está permitida, pero siempre tiene que haber un porcentaje de lo que es típico de la zona de toro, porque si no, cada denominación de origen perdería su razón de ser. Es decir, si todos ponemos Cabernet Sauvignon porque está de moda en el mundo, por poner un ejemplo, pues perderíamos nuestra identidad. Si yo me pongo y le comento, aquí en Costa Rica tenemos un problema que no tenemos denominaciones de origen de nuestras zonas productoras de café. Y entonces el café de Costa Rica es un café a nivel global, es café de Costa Rica. Ustedes lo están diferenciando en cada uno de los vinos que están produciendo. Al aumentar la cantidad de azúcar, bajamos el nivel de acidez del vino. Bueno, hay que... ¿Cómo manejan ustedes en la producción esa cantidad de azúcar que debe tener la uva? Bueno, ahora mismo, desde hace 10 años, que es muy poco tiempo para el viñedo, cada vez se trabaja más intensamente el viñedo. Es decir, porque al final, yo siempre digo que el vino es la única obra de arte que se puede beber y bueno, pues necesitas el pincel, necesitas el bote de pintura, es decir, necesitas tener herramientas. Entonces ahora las herramientas han variado. Y yo antes recolectaba mucho más tarde de lo que estoy recolectando ahora, del inicio de la vendimia. Entonces, por ejemplo, si necesito dar un riego para que no se me dispare el nivel de azúcar, pues tiene que ser posible. Entonces, estas son las cosas que varían en los reglamentos de la denominación de origen. Y yo, por ejemplo, ahora las plantaciones nuevas estoy plantando cada vez a más altitud. ¿Por qué? Pues porque como la última etapa antes de la cosecha oscila mucho más la temperatura del día con respecto a la de la noche, a lo mejor te baja 20 grados, por la mañana hace 35 grados y por la tarde 15, pues me da unos parámetros de madurez, de maduración de la uva mucho mejores, porque la planta se contrae por la noche y se recupera. Entonces, prefiero ahora plantar a mayor altitud. Y tengo un vino en Ribera del Duero que se llama Pisa Rosas, que solo procede de ese tipo de viñedos. Y esas uvas, al tener dos zonas diferentes de producción, Ribera del Duero en la parte de Pesquera de Duero. De Pesquera de Duero, y la parte de Toro, ¿son zonas distantes o son cercanas? Solo distan 80 kilómetros y sin embargo... Hay diferencias marcadas. Hay diferencias. De hecho, la tempranillo en Toro la denominamos tinta de Toro porque ya ha adquirido unas características muy diferentes de Ribera del Duero. Es una uva que sufre más, una cepa, perdón, entonces la uva es más concentrada. ¿Por qué? Porque al pasar más calor, al estar más estresada, desarrolla una piel más gruesa.
para proteger el fruto, para no perder la hidratación del fruto. Entonces, pues tienes más azúcar. ¿Y piel más gruesa significa? Más tanino, más estructura, exacto. más color, más complejidad también, mayor fruta más salvaje. Sí, mayor disposición de aromas diferentes a la hora de poder oler esto. En la calificación o en la legislación que existe en España, vemos vinos de indicación geográfica, después vemos vinos de crianza, reserva, Sí. y después vienen los vinos de pago. ¿Estamos hablando de esos vinos de pago o son diferentes? El vino de pago tiene que ser siempre del mismo pago, Del mismo pago, de la misma zona, con características, formas de producción igual, la parcela es la palabra, Sí. la parcela, la misma parcela, y Sí. producimos esos vinos, siempre lo están produciendo. Sí. Y la denominación de origen lo controla, si no, no podríamos hacer vino de pago. Entonces, Tiene su cara B, sí, que si un año tienes problemas de clima o de lo que sea, o que ha jarreado y te ha estropeado la cosecha, pues no puedes sacar al mercado esa parcela. Pero yo creo que este contraste es bueno, porque tenemos que aprender a valorar las joyas que podemos producir. Entonces, si un año se te da mal por la naturaleza, pues ese año no tienes cosecha. amigos de Sergio Barrica, vemos muy interesante toda la historia que doña Camino Pardo nos está contando sobre las diferentes zonas de producción y los tipos de vino que están produciendo y las características que ellos aplican a la hora de producir los vinos que podemos encontrar aquí en Costa Rica. Los encontramos en Sabores Argentinos y esperemos que ustedes los vengan a disfrutar para que los consigan y los puedan degustar. Y doña Camino, Un gusto. ¿alguna otra característica, algún otro consejo que nos pueden dar ustedes de los vinos que usted produce? Porque estar con una productora de vinos, yo creo que ahí hay algo de pasión que hay que inculcar, hay que darle a este seguidor. Bueno, el ciclo del vino termina cuando abrimos la botella, la persona que es el consumidor. Y sí que he de decir que el vino tiene su ceremonia, como todas las obras de arte, ¿no? Y que tenemos que cuidar un poquito pues la copa, la temperatura del vino, y disfrutarlo, abrirlo un poquito antes, y luego disfrutar de él, porque el vino es una bebida con contenido alcohólico, pero está hecha para disfrutarla, no para... No para beberla. Exacto, no, la cerveza la bebemos corriendo y tal, pero el vino invita a disfrutar, invita a la comunicación con los demás. Sí. Tiene un componente social muy importante. Esperemos que aquí el mercado en Costa Rica pueda... Costa Rica ha sido muy generosa conmigo, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y esperemos que sigan apoyando Sí. esa Muchas gracias. sí, pero que sigamos apoyando ese emprendedurismo que ustedes trajeron aquí en Costa Rica y por medio de Sabores Argentinos están distribuyéndolo a todo el mercado nuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Un placer.